Bueno, el primer ejercicio es, de alguna forma, determinar lo que sería la matriz del canal, lo que nosotros vamos a terminar llamando, o terminamos llamando matriz de canal, pero es un ejemplo que no tiene que ver con comunicaciones, sino que es un ejemplo que se da todo el tiempo en nuestra vida real, que es cuando escribimos, ¿sí? Digamos, tenemos en este caso, en este ejemplo, tenemos un teclado simplificado que tiene solo 6 teclas, la A, la B, la C, la D, la E y la F. Y nosotros vamos a tener que armar la matriz del canal, ¿sí? Para ese teclado. ¿En qué consiste esto? Algo que pasa todo el tiempo. Cuando tenemos dos teclas adyacentes, siempre hay una probabilidad de error de presionar una o la otra, ¿sí? Entonces, lo que nos dice el ejercicio es que si dos letras son adyacentes, es decir, si hay un borde que comparten entre dos letras, existe una probabilidad de que de 0.1 de introducir una tecla, por ejemplo, que yo pulse la tecla B, en lugar habiendo queriendo pulsar la tecla A, por ejemplo. Entonces, lo que nos pide el enunciado es que escribamos cuál es la matriz del canal para esta situación. Y bueno, y después que calculemos la probabilidad de error de introducir cierta secuencia, que es la que dice ahí, PK, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de error que tendríamos? Entonces, vamos con eso. Vamos a plantear, ¿recuerdan cómo es? Se me fue el puntero. ¿Recuerdan cómo es, cómo era la estructura de la matriz del canal? La matriz de canal era una matriz que estaba conformada por las probabilidades condicionales de las variables de entradas con las salidas, de las salidas con las entradas, ¿no? Entonces, esa matriz tenía una estructura, ¿sí? Esta es nuestra matriz que vamos a ir completando, donde cada uno de estos valores que están acá, digamos, teníamos que las filas eran las entradas, ¿sí? Y las columnas eran las salidas, ¿sí? Y cada uno de estos de los elementos de la matriz eran las probabilidades condicionales de una salida, por ejemplo, de una salida dada una entrada, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me siguen? Sí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es conformar la matriz del canal para este teclado. El enunciado decía que si yo tengo dos teclas adyacentes, ¿sí? Vamos a nombrar acá cuáles son las teclas. B, B, C, D, E y F, ¿sí? Y lo mismo voy a tener acá arriba, A, E y demás, para no seguir escribiendo. Tengo que calcular cuáles son las probabilidades de obtener una dada la otra, ¿sí? Por ejemplo, si yo presiono la tecla A, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de pulsar una tecla B según el enunciado? El enunciado me decía que cuando yo pulsaba, digamos, cuando tenía teclas adyacentes, como es A con B o A con D, tenía un 0.1 probabilidad de error de pulsar, ¿sí? Queriendo pulsar una A, pulso una B o una D, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de error? Digamos, ¿cuál es la probabilidad de haber pulsado una B queriendo pulsar una A, según el enunciado? 0,1. 0,1, que es lo que ponemos acá, 0,1. Bien. ¿Y con la D? También 0,1. También 0,1, la D está acá.
Con la C, con la F o con la E, ¿tengo alguna probabilidad de error? ¿De que pulsando la A se pulsen alguna de estas? No. No, ¿no? No. Entonces la probabilidad de error es 0. 0, 0, 0. ¿Sí? Una de las propiedades de la matriz del canal era que la sumatoria de los elementos de la fila tiene que ser igual a 1. Si yo sumo todo, esto me tiene que dar 1. ¿Sí? Por lo tanto, la probabilidad de pulsar efectivamente la A va a ser de 0.8, ¿sí? Porque yo tenía indicadas las otras probabilidades de error. Por consiguiente, 0.8 es la probabilidad de que, queriendo pulsar una A, pulse una A. Vamos, por ejemplo, con la B, ¿sí? La B, ¿con quién es adyacente? Con 3 letras. Con 3 letras. ¿Con cuáles? A, E y C. A, E y C. Entonces, con esas, ¿cuál va a ser la probabilidad de error? 0,1. 0,1 dijimos. Genial. Con A, 0,1 dijimos A, B, C, también 0,1. ¿Y con quién más? Y con la E. A, B, C, D, E, 0.1. ¿Sí? Con la F, ¿tiene alguna probabilidad de error? No. No. El enunciado me decía que no, porque se considera adyacente si tenían un lado nada más. ¿Y con la A? Con la A no, con la T Tampoco. 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 ¿Y cuál es la probabilidad de 0,7. queriendo pulsar la B, pulse la B? 0.7. Muy bien. Vamos con C. C, ¿con quién es adyacente? Con la B y con la F. Bien, entonces, la probabilidad de error con la B y con la F, ¿de cuánto es con cada una? Es de 0,1. 0.1. Bien. 0.1 dijimos que es con la B, C, D, E, F. Y con la F. Bien. ¿Con la E es adyacente? No. No. ¿Con la A? Tampoco. Tampoco. A, B, C. ¿Con la D? No. Tampoco. Genial. Y con la C, digamos, ¿cuál es la probabilidad de haber pulsado la C queriendo pulsar la C? 0,8. 0.8. Genial. Bueno, vamos con la D. La D, ¿con quién es adyacente? ¿Con quién puedo cometer errores? Con la A y con la E. Con la A, con la E. ¿Cuál es la probabilidad de errar con ellas? 0,1. 0.1 con la A. Y con la E. A, B, C, D, E. También 0.1 y 0.1. ¿Con alguien más hay probabilidad de cometer un error con la D? Con la E. Con la estamos, la D puede estar con la A y con la D. ¿Sí? ¿Y con alguien más? Ah, no. ¿No? Bueno, entonces, ¿cuál es la probabilidad de pulsar, queriendo pulsar una D, pulse una D? 8. 0.8. Genial. Vamos con la E. La E, me van diciendo, la E con la A, ¿qué probabilidad hay? ¿Probabilidad de error? No. Queriendo pulsar. No. 0. Genial. La E con la B. 0,1. 0, 1. Genial. Obtener una C habiendo presionado una E. 0. Probabilidad de obtener a veces una D queriendo pulsar una E. 0, 1.
probabilidad de haber pulsado una E y efectivamente haber pulsado la E. 0,7. Genial. Y la probabilidad de haber pulsado la F queriendo, digamos, haber pulsado la F queriendo pulsar la E. 0,1. 0.1. Genial. ¿Y con la F, cómo vamos? Probabilidad de haber obtenido una A queriendo pulsar la F. 0. 0. Probabilidad de pulsar la B queriendo pulsar la F. 0. Probabilidad de pulsar la C queriendo pulsar la F. 0,1. 0,1. 0,1, genial. Probabilidad de haber pulsado la D queriendo haber pulsado la D en lugar de la F. 0. 0 porque está en el otro lado, genial. Probabilidad de haber pulsado una E queriendo pulsar una F. 0,1. 0,1. Y probabilidad de efectivamente haber pulsado la F queriendo pulsar la F. 0,8. 0.8. Fíjense que para un problema que es típico todo el tiempo en nuestro teclado, en este caso simplificado, podemos construir, digamos, una matriz de canal, ¿sí? Una matriz donde se muestre cómo una variable está condicionada a otra variable y cuáles son las probabilidades de ellas, ¿sí? Esto que hemos conformado acá es una matriz de canal para nuestro teclado. Si lo tuviéramos que dibujar, ¿cómo lo dibujaríamos? ¿Cómo haríamos ese grafiquito? ¿Cuáles serían mis entradas y cuáles serían mis salidas? ¿Se acuerdan el grafiquito que tengo de un lado las entradas? D, E, F, ¿sí? De un lado tengo las entradas y del otro lado tengo las salidas. Y voy a hacer un gráfico de flechas para mostrar cómo se relacionan. A, B, C, D. Graficar de alguna forma cuál es mi canal. D, E, F. ¿Sí? ¿Cómo lo graficaríamos? Vamos a buscar las flechas acá. ¿Sí? ¿Cómo lo verificamos? La A, quiero transmitir una A. Efectivamente, ¿puedo transmitir una A? La ¿Me flecha sería escuchan? de A hacia la A con 0,8, digamos. Muy bien, de la A a 0A, de la A A con una probabilidad de 0.8. Genial, ¿sí? Si quiero transmitir una A, ¿con cuál otra se puede confundir? ¿O cuál puede ser la salida? Presiono una A, pero la salida, ¿qué puede ser? B y D. B y también D, dijimos, D, ¿sí? ¿Y las probabilidades ahí de cuánto son? 0,1. De 0,1, Ahora, ¿sí? 0,1 ahí, 0,1 ahí, ¿sí? Bueno, ahora para B. B, si la entrada es una B, ¿cuál puede ser la salida? puede ser la B, la A, la C o la Puede E. ser la A, puede ser la B, perdón, puede ser la A, se va a empezar a hacer un lío la gráfica, puede ser la A, la B, ¿cuál más dijimos? La C y la E. La C y la E. Genial. ¿Y las probabilidades de B a B? 0,7. 0,7. Genial.
Genial. Y para todos los otros casos, 0, 0, 1. 0, 1. Ahí estamos. Vamos con la C. ¿Sí? La C, ¿cómo lo graficaría? La C, si aprieto una C, ¿cuál puede ser la salida? B, C y F. Puede ser la C, puede ser, dijimos, la B, y la F, ¿me dijeron? Y la F. ¿Sí? Con la D, si pulso la D, ¿cuál puede ser la salida? A, La D, D. F. Si pulso la D, puede ser la D, y ya el gráfico me queda un quilombo, puede ser la misma D, y puede ser la E. ¿Sí? Para la F, para la E, perdón, para la E puede ser la misma E, puede ser la D, puede ser la B, y puede ser la F. ¿Sí? Y para la F, La F, la E y la C. la F, la E y la C. Fíjense que para un problema típico que tenemos cuando escribimos por teclado, podemos representar digamos, esos errores a través de una matriz de canal que tiene esta estructura con estas probabilidades para este problema en particular, y también podemos hacer su gráfico de canal de esta forma, ¿sí? Esto es que no es solo, digamos, de alguna forma queríamos mostrar que no solo en las comunicaciones se pueden implementar esto de la matriz del canal, sino en cualquier aspecto de cotidiano de nuestras vidas o cualquier problema que se nos plantee, podemos, lo que aprendemos en teoría de la información, aplicarlo a cualquier otro campo. ¿Estamos? Bueno. Nati, Sí. Nati, sí, en general es, digamos, como que este es un buen ejemplo donde se ve que los conceptos de teoría de información trascienden la parte de comunicaciones, porque bueno, en este caso hay una cuestión, no es tan evidente que hay una cuestión de transferencia de información de un punto al otro. Pero si ustedes lo visualizan, lo abstraen un poco, ustedes son como el transmisor y que ustedes sus dedos antes de entrar al sistema como están instruidos para poner el símbolo. Lo que sucede es que el medio de comunicación, que es el teclado, hace que esos símbolos se den vuelta en algunos símbolos por la propia disposición del teclado y por algunas cuestiones adicionales. Entonces, ustedes son los que están escribiendo, ¿sí? Que escriben, pero es como transcribir, es como transmitir. Y de alguna manera el teclado funciona como el canal, y la respuesta que yo obtengo, si ustedes quieren, en la pantalla, sería como el resultado al final en el receptor, digamos, ¿está? Ustedes lo escriben y hay una maquinita, algo por ahí abajo, presionan y justo no le dieron en el balance, justo en el medio de la letra A, y bueno, y por ahí se inclinaron un poco con la B o lo que fuera, y entonces puso B en vez de A o puso D. Una Digamos, pregunta. como que ustedes son el que transmiten, el canal es el propio teclado y el mecanismo que muestra en la pantalla es como el receptor. ¿Está? Entonces, eso es lo que sucede. Si ustedes no ponen ningún reaseguro ahí, y bueno, vamos a mostrar las cosas con error de acuerdo a estas probabilidades. Y entonces, algo que no parecía un sistema de comunicación, sí lo es, porque, digamos, no es el sistema de comunicación tradicional que ustedes conocen, pero sí tienen una fuente de información, un canal de comunicación y un receptor que ¿Puedo hacer muestra una el pregunta? resultado en pantalla. Sí, Usted dijo que el teclado ahí es el canal. ¿El teclado no sería la fuente? no, digamos, el teclado es como, a ver, Porque los dedos la serían el fuente, canal también. la fuente es quien decide la transferencia
¿Cuáles son los símbolos posibles de fuente? Los 6 símbolos que tiene el Los teclado. 6 símbolos. Vos sos una máquina, como dijo Nati, que tiene un alfabeto definido. Vos decís, quiero A, y tu brazo o lo que sea emite la A al posarse sobre. Por eso el dedo, Teóricamente, los brazos no sería el canal, el brazo no sería el canal, mis dedos no serían el canal, perdón, mis dedos no serían el canal y el teclado sería la fuente. No sé, porque tu dedo en sí no. Sí, es una manera de modelarlo. Para mí es el hecho de que tiene. Si tuvieses las teclas bien lejanas, esto no te pasaría, por ejemplo. Ah, perfecto, perfecto. ¿Está? Entonces, mientras más chiquito lo hagas, por ejemplo, se convierte en un canal más duro. ¿Está? Entonces, tu mente, tu no sé qué, está preparada, pero bueno, te lo hicieron chiquito y bueno, listo, se acabó, te lo cambia. Y bueno, ¿qué culpa tengo? Bueno, Está ¿está? bien, perfecto. Bajo esas Gracias. probabilidades haciendo un teclado grandote, pero por ahí no puedo, porque por la aplicación que estoy trabajando no puedo. ¿Eh? Entonces, esto que les acaba de contar Mati se aplica en muchas áreas, por eso la cuestión es encontrar el modelo, nada más. ¿Está? El modelo de quién transmite, quién es el canal y quién lee, quién recibe. ¿Está? Generalmente en ese modelo hay alguien que, el receptor, hay como una especie de transductor que es el que lo muestra finalmente si ocurrió o no ocurrió un error. Y ahí ustedes lo ven. Pero hay un mecanismo en el medio que es el que genera el error, en este caso. Claro, ¿está? Cuando Natalia recién les decía, bueno, cuál es la probabilidad de que yo vea una A, dado que yo tecleé una B, el ver que tecleé es la existencia de una pantallita, algo conectado que se está mostrando. Y pasó algo, pero yo no quería eso. ¿Está? Así que bueno, en general hay que reconocer los elementos. ¿Sí? Vale. Ahí está. Gracias, Nati. No, a vos. Bueno, y el otro punto que decía el enunciado era que si yo mandaba la secuencia beca, Ahí ¿sí? está. ¿Cuál era la probabilidad de recibirlo correctamente, digamos? Ahí está. De observarlo correctamente en un monitor, por ejemplo. Sí. ¿Cuál sería la probabilidad? Suponiendo que es una fuente con elementos independientes. ¿Sí? ¿Cuál sería la probabilidad de la secuencia? Yo quería escribir beca y haberla escrito correctamente. Sería el producto de las probabilidades de que te toque cada letra correspondiente bien. Exactamente. Entonces vamos a calcularlo. Para la B, ¿este valor cuál sería? 0,7. 0.7. Por la E, También 0,7. 0.7 también. La C, 0,8. 0.8. Y Y la la A, A también. 0.8. Si alguien hace el calculito, $0,313. 0.313. Genial. Bueno, entonces fíjense en que esa es la probabilidad de haber escrito bien la palabra, ¿sí? Solo tenemos Muy un baja. 31% de probabilidad, que es súper baja. Hay mucha más probabilidad, un 70%, de escribirla de forma errónea, digamos. Muy baja. ¿Sí? Bien. Eh, Bueno. Vamos con otro ejercicio, Eli. A ver, tenemos ahí, a ver Este es larguísimo porque hay que calcular todas las, digamos, se pide que no. encontrar la información y hay que hacer todos los calculitos. Vamos a estar 30 años. No, entonces vamos con un poquito de, vamos con un poquito de código de Hamming, que es el que puede dar una idea. Bueno, ¿Sí? Vamos a hacer un salto sí. ahí.
Sí, porque vas, oh no, nos morimos hoy. Sí, sí, por eso. Dale, ahí estamos. Bueno, entonces más o menos se entendió, chicos, el tema de cómo calcular el canal, que no siempre el canal viene con canal binario simétrico, no se puede calcular, y cuál es la idea de modelar un canal. Uno siempre quiere estimar cuál es la probabilidad de que las cosas lleguen bien, y la idea de llegar tiene como variantes, en este caso es que yo lo vea bien. Y entonces, pensando en esta solución, ¿sí? En este problema, en realidad, que uno pone una palabra de 4 letras y solamente el 30% de las veces va una palabra de 4 letras, por lo menos esa palabra va a aparecer bien, el 70% de las veces no va a ser lo que uno quiera, ¿sí? Entonces, significa que hay algo que hay que hacer, no sé si es un código o lo que fuera, pero algo hay que hacer en ese lugar, ¿sí? Hay que dudar un poco de lo que uno escribe, probablemente. Y una manera sería forzarlo a que lo escriba varias veces. Escribí 3 veces, cada vez que escribo una letra, escribí 3 veces. Saco la mayoría y saco la mayoría. Ahí sería un ejemplo de un uso de código. Sería, para él que lo está haciendo, sería bastante tedioso. Escribir 3 veces, 12 letras para una palabra de 4. Entonces fíjense que esa idea de que molesta repetir mucho alegremente así, tanto en comunicaciones como en cualquier otra aplicación. No, puede ser rápido y solamente hacer la redundancia posible. Así que bueno, vamos a entonces seguir a un poquito ahí. Está tipo, a ver, compartir mi escritorio. Profe, le pregunto algo rápido. Sí, Para el viernes tenemos ahí una tarea en el campus, en el comunidad en realidad, y en ningún lado está dicho cuál es la tarea. Como que dice hay que hacer un ejercicio de tal unidad, pero en ningún lado dice cuál es el ejercicio, nada. Estuvimos mandando un par de mails ahí con un par de compañeros y tampoco hemos tenido respuesta. ¿cuál? ¿El de redes? ¿O el Sí, el de nuestro? redes. Ah, déjame que... El otro día, creo que ayer hablamos del tema, el otro día, digo, porque se pasó en el Claro, el tercer otro año. día también le pregunté, pero medio como que justo no estábamos yendo, quedó ahí. Bueno, entonces nada. Ahora consulto y les digo. Eso, ya les damos, mientras yo termino, Nati se pone con eso y ya les damos una respuesta, ¿sí? Quédense tranquilos. Buenísimo, Dale. gracias. Dale, vos Nati, tranquila, yo termino acá. Sigo por acá. Bueno. Bueno. Bueno, entonces, hasta acá lo que llegamos es que teníamos nuestro codificador de canal, nuestro decodificador, que sabemos que el código de repetición era malo, ¿por qué? Porque bueno, ya no nos dijo que nosotros podíamos transmitir a una tasa cercana a la capacidad del canal y resulta que el código de repetición, en vez de acercarse a la capacidad, lo que hace cada vez se va a cero, es decir, se va a cero, en vez de acercarse a la capacidad del canal, se va a cero. Entonces digo, bueno, no, ahora tiene que haber otra cosa. Bueno, sí hay otra cosa. Lo que hay son los códigos correctores de error. Digamos, los códigos correctores de error también se denomina Forward Error Correction Codes. Forward porque la idea es que hacia adelante. Es decir, esto es súper interesante en comunicaciones. Es la aceptación. ¿Sí? Es decir, que bueno, yo mando mis bits, no importa que venga a haber un canal que los va a dar vuelta, yo confío que el destino se las va a arreglar para revertir ese proceso y va a entregar la información de forma correcta. Es decir, que yo no espero que, porque otra alternativa sería la siguiente, es decir, yo mando las cosas, el destino los recibe y de alguna manera tiene una especie de chequeo, ¿sí? Dice chequeo de integridad. Dice, bueno, chequeo me da mal, mándamelo de nuevo. Eso sería distinto, ¿está bien? Sería algo así como, me lo mandás tantas veces hasta que yo mis chequeos den bien. No, eso es ir y volver, eso no es lo que uno quiere. ¿Sí?
Lo que uno quiere es mandar las cosas y que el otro se arregle, y que las cosas funcionen. Eso es forward error correction code. Forward, ir hacia adelante siempre. Bueno, entonces, la idea que uno manda, entonces tiene codificador de canal y que antes tiene la parte de modelación y comunicación que nosotros ahora no lo vamos a tratar y que vamos a modelar todo eso como un canal discreto, es decir, esto lo van a ver en el segundo módulo, y que todo esto va a ser un canal de comunicación como, por ejemplo, podría ser como un canal que modelamos recién, ¿está? Y bueno, entonces esa es la forma en que vamos a trabajar. Por ejemplo, se podría usar ese modelo de comunicación que usamos, podría ser la matriz de comunicación del canal, que modele el comportamiento de esto que está en las escrito en dash, en línea punteada, y sería para el caso de una fuente que transmite solo 6 símbolos, A, B, C, D, E, ¿cómo era? A, B, C, D, E, creo que fueron los 6 símbolos, ¿sí? No tenía un codificador de canal y lo que sucedía era lo que sucedía con esa matriz, que sería lo que modelaría esto, y esto no estaría, no necesitamos ningún medio, y vemos que la cosa, con probabilidad incluso de 0,1, es decir, fíjense, 0,1, una probabilidad 0,1 de que yo le agarre una letra por la adyacencia, simplemente poner 4 letras y que yo observe esa palabra de forma tal como en secuencia que yo lo puse, la probabilidad es muy baja. El 30% y el 70% lo voy a observar mal. Con un 0,1 solamente ahí de darle por el costado, digamos. Eso ya está diciendo que hay algo que hay que hacer ahí. Precisamente, hay que codificar. No hay que confiar en el canal. Lo que estamos haciendo ahí es decir, bueno, me entrego al canal. Como las letras, me entrego al canal. Eso es lo que Dios quiera. No, eso no es así. Yo lo que tengo que lograr es que la realidad no sea 0,03 la medida de correcto, sino que sea 0,999. Está bien que sea casi 1 la probabilidad que yo la ponga bien la palabra. Bien, entonces para hacer eso necesito codificar. Para hacer eso necesito poner inteligencia acá. Bien. Entonces aparecen los códigos correctores de error. Los códigos correctores de error, la teoría de códigos correctores de error arranca en el año 1948 con Shannon, ¿sí? Shannon, 1948, escribe el segundo teorema de codificación de canal y dice, el segundo teorema es el primero, el teorema de fuente, que dice que no se puede comprimir por debajo de la entropía, y el segundo dice que con la entropía, si tengo una fuente, la máxima entropía que yo puedo transmitir cualquier fuente siempre y cuando la entropía de fuente no supere la capacidad del canal. ¿Está bien? Y para eso existen los códigos correctores de error, de esta manera que si la tasa se acerca a la capacidad del canal, la R menor que C, yo puedo transmitir eso libre de error. Entonces aparecen todos estos personajes que están acá, ¿sí? De alguna manera resolvieron bastante. Entonces, Shannon 1948, y que está ahí es Hamming, ¿sí? Hamming aparece, Hamming que es ahora, y después acá hay una serie de personajes, aparece Fano y demás, también. Acá aparece alguien fundamental, dos fundamentales, ¿sí? Cuyos alcances llegan hasta estos días, estos años 1960, 1970. Este es Gallagher, muy joven Robert Gallagher, y este es Fournel. Robert Gallagher con los códigos LDPC, Fournel con los códigos concatenados, de Motorola, de un ingeniero de Motorola. Estos son todos ingenieros de esa nota. Bueno, acá aparece todos estos que tienen que ver con comunicaciones específicamente. Acá aparece alguien, Berlekamp, que ya tiene que ver no solamente con las comunicaciones tal como las conocemos nosotros, sino hay otro ámbito donde también se utilizan los códigos correctores de error, que es el almacenamiento de información. El almacenamiento de información digital, es decir, storage, digital storage, almacenamiento digital.
ustedes almacenan digitalmente, ya sea en un disco, de cualquier disco, memoria, lo que fuera, o incluso en los, antes estaban en los soportes, en los CD, o lo que fuera, es el mismo, de alguna manera, si en vez de querer escribir en el ejemplo ese que les mostró Natalia, en vez de querer escribir y que ustedes muestren la pantalla en un teclado, eso fuese algo como para guardar su identidad, esos 6 que clican el teclado, como para guardar su identidad y que se va acumulando ahí. Eso también es el mecanismo de corrección, porque si yo lo guardo mal, después lo voy a recuperar mal, y yo no quiero recuperarlo mal. Entonces, el Digital Storage tiene también aspectos de un canal de comunicación, porque hay alguien que intenta guardar una información, ¿está bien? Que la tiene clarísima, esa es la fuente, el dueño de la información. Hay un soporte, un sustrato, algo físico, un hardware, que lo recibe y lo guarda de forma imperfecta, porque está limitado, tiene limitaciones propias. Cuando escribo digitalmente sobre un disco de estado sólido o lo que fuera, una memoria, lo que sea, de vez en cuando le erro. ¿Está? No puedo dar el lujo de errarle alegremente. ¿Por qué? Porque va a haber otra instancia posterior en el tiempo. Acá ya no es transmisión de información en el sentido de un origen o un destino, sino que uno guarda la información ahora y es en ese mismo lugar, pero más tarde la voy a querer recuperar. Es lo mismo, porque hay alguien que escribe y lo guarda, y va a haber otro dispositivo que lo lee, y lo va a leer mal si está guardado mal. Esa es la idea. ¿Está? Es como tener un lector que es perfecto, pero como se guardó mal, leo mal. Esa es la idea. Entonces, los códigos correctores de error no aparecen solamente en la comunicación, en la transmisión de información digital de un origen a un destino, y es lo que tradicionalmente, sino que también aparecen todo lo que sea dispositivos de almacenamiento digital. ¿Está? Entonces, este señor, Berlekamp, había una familia de códigos correctores, que es códigos de Solomon, ¿sí? Que en particular tenían era muy complicado computacionalmente hablando la decodificación. Bueno, Berlekamp inventó un algoritmo que hacía que eso fuera rápido. La consecuencia es inmediata. Si yo guardo bien y puedo leer rápido, bien, listo, tengo un buen dispositivo de almacenamiento. Todos los soportes digitales tienen el código del solo. ¿Está bien? En ese caso, el cuello de botella era la lectura del decodificador. Ustedes imaginen que el decodificador es la parte fundamental del proceso de lectura. Entonces, también, este es patente y todo lo que sea dispositivo de almacenamiento digital tienen adentro códigos de solo, o variantes de, ¿sí? Luego aparece Viterbi, ¿sí? Con su código convolucional, y aparte la fundación de también la parte de comunicaciones móviles, ¿sí? En el cual, obviamente, como es un ambiente muy rígido, ¿cómo se diría? Un ambiente que no es agradable para mandar la comunicación. Si uno sabe que siempre la información va a llegar a destino de una manera corrupta. Entonces, precisamente en ese tipo de ambiente de comunicación es fundamental la utilización de códigos correctores, pero es un ambiente muy ruidoso. Luego aparece un señor, Sudan, estos años ya 1990, 2000, Marcus Sudan, un matemático, este es matemático. Este es Smith, otra vez, y le da una vuelta de tuerca más a los códigos del sol, ¿verdad? Famoso por eso. Y otra vez demuestra conexiones, y tener códigos con otras cosas que son importantes. En criptografía, en problemas de análisis de criptografía. Bueno, y en los años, ya casi finalizando los 90, acercándonos al 2000, aparece un ingeniero francés,
Charles Berru. Charles Berru dice, yo solucioné el problema que ustedes estaban tratando de buscar, estaban tratando de resolver hace 40 años. ¿No? Este señor dice, yo tengo la solución. ¿Y la solución de quién? Tengo la solución que están los dos, la que dijo este señor. Y que algo habló este señor. Nadie le creía, y bueno, entonces inventaron los denominados códigos turbo. Códigos turbo, precisamente, lo que hacen es cumplir el sueño de Shannon, es casi alcanzan ese segundo teorema de Shannon, porque es posible enviar información a una tasa cercana a la capacidad del canal y que aún así los bits sean recibidos de forma correcta. ¿Sí? Bueno, y todo bien, pero ahí al mismo tiempo aparece un señor, David McKay, ¿sí? David McKay en Cambridge, eso todo sucedió en Europa, como que en ese momento todo se estaba en Europa. David McKay en Cambridge dice, a ver, estos códigos son muy interesantes lo que propone Berru, ¿sí? Los códigos turbo, pero en realidad estos códigos son una muestra de un principio más general, que yo vengo a reinventar. En realidad lo reinvento y no sé qué, pero en realidad no son míos. Le pertenecen a Gallagher, que lo habían descubierto hace 30 años. Entonces, este triple, digamos, cuando estuvo David McKay, que se da cuenta que lo que enseñaron en realidad es algo más general, y en realidad se debe reconocer a este señor, que es Gallagher. Bueno, en este caso reinventa los denominados códigos LDPC, que se usan muchísimo, códigos de Low Density Packet Check se llaman, son los códigos turbo. ¿Y cuál es la diferencia? Es interesante esto porque para fines del principios del 2000, este señor había patentado los códigos LDPC principios de los 60, principios mediados de los 60. Para los años 2000, la patente de los códigos LDPC ya había expirado y era de uso libre. ¿No? La Oficina de Patentes de Estados Unidos ya lo había liberado. Entonces se demostró que los códigos LDPC eran, con ciertas condiciones, eran tan buenos como los que había descubierto Berru. ¿Y cuál era la diferencia? Mientras los de Berru había que pagarle la patente a France Telecom y todo lo demás, los códigos LDPC estaban libres ya. Ahora ya servían porque lo había inventado Gallagher hace 40 años, pero hace 40 años no había procesadores de la capacidad que ya había en el 2000. Había que hacer mucho cálculo. Es decir, el que consume energía y tiempo de procesamiento es el decodificador. Porque tiene que correr en hardware un algoritmo que generalmente suele ser pesado. ¿Está? Entonces, el algoritmo sencillo baja los tiempos, baja los costes y una cantidad de cosas. Entonces, finalmente, entonces esta historia empieza en los años 48 y termina cerca de, ya empezando, finalizando este nuevo milenio, digamos. Ahí empieza una nueva carrera. Y ya acá hay un concepto fundamental, que otra vez no es nada nuevo, es un concepto de ingeniería. Básicamente, los desarrollos que hicieron Gallagher, Berru en Francia y David McKay en Cambridge, lo único que indican es que para construir un buen codificador, uno no tiene que intentar hacer la solución mágica y buscar el codificador. Lo que tiene que hacer es combinar codificadores pequeños, que no son tan buenos. Combinar codificadores pequeños, que no son tan buenos, de manera inteligente, y decodificar de manera inteligente también. Hay historia que si uno puede generar un código a partir de códigos componentes. Uno puede hacer. El problema no es cómo generarlo. El problema es cómo recuperar la solución. Cómo recuperar una solución global a partir de las soluciones componentes. Es decir, uno puede dividir. Eso lo podemos hacer fácil. Pero tiene que estar seguro que después tenga la solución para combinar. Si no tiene la solución para volver a combinar, la división no sirve de nada. Pero esencialmente la solución es
las soluciones de códigos correctores de error, que son las que funcionan, son las soluciones del dividir y reinarás. Es decir, no hay código perfecto, sino que hay códigos que son muy buenos que se construyen a partir de códigos que no son tan buenos. Esa es la idea que tiene que ver. Y finalmente es un problema de ingeniería. Bien. Más recientemente apareció este señor, ¿sí? Están todos los datos acá, Erdal Ali-Khan, ¿sí? Que yo les contaba, publicó un paper en el 2010, estamos en el 2021, recién ahora está saliendo la 5G, ¿está bien? La quinta generación de comunicaciones móviles. En Argentina hace un par de meses uno entra a dudar también. Pero hubo una especie de presentación como que iban a hacer los primeros ensayos de debilidad de quinta generación. Veámosle y puede ser que en un par de años esté por acá. Pero bueno, el desarrollo de la quinta generación de comunicaciones móviles es a altísima velocidad, requiere códigos correctores de error que sobrepasan las capacidades de los mejores códigos conocidos, que eran los códigos WPC y códigos turbo, como que nos dejan al límite. En el año 2010 se publicó este paper, Channel Prioritization, a Method for Constructing Capacity Achieving Codes for Symmetric Binary Input Memoryless Channel. Lo que podemos decir hoy acá, me parece que por lo menos entendemos las palabras, a ver si lo leemos al revés. Symmetric Binary Input Memoryless Channel, creo que lo entendemos. Capacity Achieving Code, que puedo transmitir casi la capacidad del canal, es decir, no es un código de repetición. Y bueno, me falta esto. Pero básicamente lo que hace el método para la demostración de existencia y para la creación de estos códigos se basan en conceptos elementales de entropía que ya vimos en este curso. Ustedes se fijan acá, aparece fíjense acá, aparece la entropía condicional, la información mutua, ¿sí? No hay nada raro. Es hermoso el desarrollo de este paper. Bueno, simplemente lo que demuestra Ali-Khan es que existen códigos que efectivamente se pueden acercar a la capacidad del canal, más que reducieron los códigos turbo y los códigos de WPC. Y eso representa no es solamente un resultado que tenga, es una cuestión solamente de un desarrollo académico, una linda curva con una linda demostración, yo me acerco a la capacidad del canal y eso queda. No. A partir de eso, uno inmediatamente se da cuenta que es posible hacer cosas que antes no podían hacer. Por ejemplo, diseñar la quinta generación de comunicaciones móviles, ¿sí? Que tiene altísima capacidad, mínimo delay, y de otra manera, mínimo delay no, el delay muchísimo más bajo de lo que se observó antes. Bueno, eso también obviamente lleva a otros desafíos, porque dice, bueno, pero para transmitir estas velocidades y demás, vos lo vas a corregir, está bien, vos tenés el código, no importa que yo mande lo que mande, puedo transmitir a altísima velocidad, pero no lo puedo hacer en el espectro que tengo que ir arriba. Entonces eso genera otro desafío tecnológico que es diseñar todos los equipos para que puedan trabajar en alta frecuencia. ¿Sí? 10 años desde que se publicó el paper, se patentó y Huawei fue el que le tomó el que lo patentó, lo ayudó a patentar esto. Desde la patente Huawei, y como decía en la clase anterior, es un problema también. Porque por primera vez no es Estados Unidos el que es el dueño de la patente de la tecnología clave para el desarrollo de las comunicaciones móviles de aquí a 10 años. Y eso es un problema. Un problema que ya ronda lo político, excede, lógicamente hablando. Pero bueno, acá lo que vamos a tratar de hacer ahora es disfrutar, tratando de entender cómo esta gente se las ingenia para resolver el tema de no importa lo que vos me mandes y no importa el ruido que haya, yo te lo recupero. ¿Sí? Entonces, vamos por el primero de ellos. Entonces, acá simplemente la idea de estos códigos se denominan códigos polares. Bueno, los códigos polares son uno de los componentes fundamentales del desarrollo de quinta generación. Bueno, entonces los códigos polares
¿sí? Muchos de los códigos que nosotros conocemos pertenecen a la familia de códigos de bloque. ¿Qué son los códigos de bloque? Hay muchos tipos de códigos, ¿sí? Los códigos de bloque son los más sencillos de entender. Los códigos de bloque dicen eso. Los códigos de bloque hablan de que la información de una fuente no se transmite en forma continua, sino que se parsea, se divide en bloques, ¿sí? También uno toma una cantidad de bloques, una cantidad de bits de información, K, y lo pone, lo monta en un frame, en un contenedor de longitud n. Entonces, bueno, si yo tomé K y n es más grande que K, tengo que completar lo que me falta. Y recién ahí lo mando al canal. Entonces dice, en cada código de bloque, en un código de bloque, cada bloque de cada bit de fuente se representa por una secuencia de n bits de palabra código, que se denomina palabra código. Es decir, la longitud n de bits es la palabra código. Y ahí adentro hay k bits de fuente y hay n-k bits fundantes. En un código de bloque, esto es lo importante, y acá viene la matemática, en un código de bloque, el exceso de bits que agregué, es exactamente n-k, ¿sí? Que se denomina m también, no se generan de cualquier forma, sino que son función lineal de los k bits de información. Y acá ya viene lo primero. La primera pregunta, ¿por qué yo tengo que hacerlo como función lineal? Y la respuesta inmediata es, porque eso es lo que sé hacer en forma electrónica, rápido, barato y bien. ¿Está bien? Las operaciones lineales de bits se pueden, la puedo hacer en una computadora, puedo hacer un programa, obvio, pero mejor que eso. Y lo puedo hacer en hardware. Es el hardware el que da la velocidad. Entonces puedo pensar en que mi algoritmo, que lo puedo hacer en un código C, obviamente, también lo puedo sintetizar en hardware. Y entonces todo es más rápido que mi entonces, si no, yo puedo tomar los bits de información, tengo un algoritmo, lo paso y le entrego los bits. No quiero eso, quiero más que eso. Los bits, entra y salen los otros bits en un hardware. Y eso es muy, muy rápido. Es lo que hacen los teléfonos, básicamente. ¿Está? Entonces dice, bueno, son función lineal de los k bits de fuente. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no son más lineales? Bueno, no, yo me restringo a que sean lineales. Me juego que sean lineales. ¿Por qué? Porque es lo que puedo hacer. Nuevamente aparece la ingeniería. ¿Será posible estudiar códigos no lineales? Es decir, que los bits redundantes sean códigos de bloque no lineales, en los que sean función no lineal de los. Es decir, lineal se refiere a que son simplemente sumas. Sumas pesadas por un escalar que puede ser 0 o 1, nada más. ¿Está bien? Los sumo. Sumo en matemática módulo 2, obvio, ¿no? Los sumo. Eso es lo que yo sé hacer. Yo en electrónica sé sumar y sé sacar un máximo, revertir. Más que eso no sé hacer en electrónica. Son operaciones elementales. Y de casualidad, eso me viene muy bien. Y lo puedo estudiar en forma teórica. En forma teórica yo puedo estudiar una cantidad de resultados de variantes, y después que identifico la mejor, voy y lo hago en un hardware. Antes lo pruebo en software, o simulo, etc. Entonces vamos a primera de la solución. Hubo un señor llamado Richard Hamming, año 1948, 1948 y 53, ya en el paper de Hamming, paper de Shannon del 48, hay un pequeño ejemplo cuando él dice, usted puede acercarse a la capacidad del canal y ese código no tiene que ser necesariamente un código de repetición, sino que hay un código de una tasa finita que le permite hacer mejor que la repetición. Ese código es el código de Hamming. El código de Hamming se caracteriza por sus dos parámetros. Ya tiene tres, pero podemos hablar de dos. ¿Cuáles son esos dos parámetros primarios? La longitud, es decir, cuánto mide cada bloque, cada palabra código, tiene 7 bits. Y en esos 7 bits yo identifico claramente 4 bits de información. Por lo tanto, tengo 3 que estoy agregando. Es decir, que la tasa que lo hace es 4 sobre 7. A ver, hagan la tasa. ¿Qué tasa es? ¿Cuál es el R? 4 sobre 7, ¿cuánto da? 4,5. 0,57. Sí, es alta. Entonces, más o menos lo que están diciendo desde el punto de vista de ingeniería, están diciendo que por cada bits
le están metiendo 2. Cada bit de información necesita en realidad 2 bits en el canal. ¿Se entiende? Eso lo están diciendo. Nada más que no hacen un bit se encapsula en 2 bits, sino que encapsulan 4 en 7 bits. Eso es lo que hacen. Eso es un código de bloque. Entonces dice lo siguiente. ¿Cómo actúa un código de bloque del tipo? Un código Hamming. Es tan famoso este código porque es el caballito de batalla para explicar códigos correctores de error. ¿Sí? Todo el mundo aprende lo que es un código corrector con Hamming. Bien. Ya lo primero que la tasa es 0,57. ¿Ven? Para arriba 0,5. Estoy un poquito mejor que con un tercio, ¿no? ¿Se acuerdan que la tasa era 0,33? La tasa del código de repetición más elemental es un tercio. ¿Está bien? 0,33. Y esta es 0,57. Estoy por arriba. A ver qué me deja hacer este. Si digo 4 bits de fuente, listo. Que los meto en 7 bits y genero una palabra código. Esa palabra código tiene los denominados bits de palabra código que se indexan desde el 1 hasta el 7. ¿Sí? Este source 1, source 2, hasta las 4. Y acá las palabras código, seguro. Y yo dije que los bits redundantes eran función lineal de los bits de fuente. Bueno, vamos a ver qué significa esto. Simplemente significa esto. Que el primer bit de palabra código, fíjense, los primeros 4 bits que están acá son iguales. ¿Ven? Es decir, que yo acá agarro y copio acá, acá, acá. Y ahora me ocupo de estos 3. Ya dice que los redundantes son función lineal de los bits y fuentes. Entonces, a ver qué significa redundante. ¿Está bien? Redundante es esto, que el bit 5 es S1 más S2 más S3, módulo 2. Que S6 es S2 más S3 más S4. ¿Está bien? Y que C7 es S1 más S3 más S4, el módulo 2. ¿Eh? Estos bits se denominan bits de paridad. ¿Está bien? Y son los que sirven para definir los bits de redundancia. ¿Quiénes son los bits redundantes? Los bits redundantes son los que no llevan información de fuente. No son estrictamente necesarios, pero son necesarios para proveer seguridad en la transmisión. Es el C5, el C6 y el C7. Son los bits redundantes. Hay 3. Ustedes lo miran, ¿sí? Acá. Las operaciones que tienen son todas operaciones elementales, no hay una operación que no puedan hacer en forma electrónica. ¿Está? En la adición módulo 2 es lo que se puede hacer, lo más sencillo que se puede hacer en electrónica. ¿No? Bien. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese estos bits, yo quisiese transmitir estos bits de la fuente, esta sería la palabra código. Los primeros 4 bits son iguales y aparecen acá. Si tuviese estos, quedan todo en 0. Y eso es así porque, ¿por qué? Y porque tengo todas operaciones de suma, con 0, 0 me va todo 0, eso estamos de acuerdo. Pero acá, miremos cómo genero este bit de acá. Este bit, yo dije que era la suma, S1 más S2 más S3, fíjense. Es 1. Y el otro es S2 más S3 más S4. Entonces, este bit que está acá es S1 más S2 más S3. Y el otro, este que está acá, es S2 más S3 más S4. O sea, 0 y 1 es 1. 1 más 1 era 0, porque 1 más 1 es 2, módulo 2 addition, resto de adición de módulo 2 es 0. Y este que está acá, el último, ¿cómo lo generaba? Era S1 más S3 más S4. A ver, S1 es este. ¿Es? S1 es este. S3 es este y este es S4. Así que, otra vez es 0. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tengo los bits de fuente, 4, y los expando, los engordo, les agrego, bits de redundancia, en bloques de 7. Entonces, una palabra código, ya no transmito estos 4 bits, sino que transmito, por cada 4 de estos en realidad meto esto. Y si viene esto, meto esto. Entonces, eso ya está indicando que yo estoy haciendo un uso más intensivo del canal. Pero, si Dios quiere, eso va a servir para algo. Esa es la idea.
Vamos a llegar hasta acá. ¿Sí? Bien, gente, más o menos se entendió hasta acá. La próxima clase hacemos código de Hamming directamente para entender. ¿Estamos? ¿Entendió? Sí, sí. ¿Hasta Gracias. acá? Sí, Bueno, sí. esta es la primera cuestión. La próxima clase vamos a ver cuál es el fundamento del código de Hamming y cómo hace para corregir en forma automática y cuánto puede corregir. ¿Cuántos bits puede corregir el error? Esa es la primera pregunta del ingeniero. La segunda es, bueno, si no lo corrige, ¿se da cuenta? Esto de detectar. No sé cuánto, pero detecto si sí o si no. Y la siguiente pregunta es, ¿hay alguien mejor que Hamming? La respuesta es que sí. ¿Estamos? Y otras preguntas que surgen ahí. Pero bueno, lo más importante es como que Hamming provee la primera receta para corregir de forma automática errores en la comunicación. Y que no, esa receta no es un código de repetición, no es una solución trivial. De hecho, la tasa es mejor que el código de repetición, que es más elemental en un caso. ¿Está? Listo, gente, nos vemos la próxima clase. Pero antes, Nati nos confirma. Sí. Chicos, bueno, ahí hablé con uno de los docentes, me dicen que lo van a estar enviando, me están escuchando, ¿no? ¿Tengo abierto el micrófono? Sí. Le van a estar mandando un correo con la actividad que tienen que hacer para este viernes. Van a recibir el correo en el transcurso de hoy, a más tardar mañana. Y yo ahí por el chat le pasé el link que me pasaron para la clase del viernes del módulo de redes. Ahí tienen el link de Google Meet para conectarse. Después, otra consulta que me hacían acá por el chat es todo lo que estamos viendo. Sí, está en el libro, en el Hiking, está en el capítulo 10, creo que está la parte esta de métodos correctores de errores. Está todo ahí también. Sí, sí. Bueno, seguimos la próxima clase entonces, chicos. ¿Sí? Nos vemos. Profe, una cosita. Sí. Sí, Las consultas para TI, ¿cuándo son? ¿A qué hora? No, las Bien. ponemos, yo no tengo problema. En general, lunes, a ver, yo en general prefiero a la mañana las consultas, chicos. Esta semana, lunes, martes, yo puedo, un día, el jueves puedo. Si ya les interesa, jueves puedo a la mañana, a partir de las 9. ¿A partir de las 9? Las comunicamos, así les queda accesible a todos, ¿sí? Bárbaro, me parece Sí, bien. entonces le ponemos las consultas, no se preocupen. ¿Listo? Bueno, Perfecto. chicos, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. chao, hasta luego.